Feliz día del Señor, mi amada familia. Que el Señor los continúe bendiciendo. Siempre va a ser un gusto enorme poder estar como ese pueblo que el Señor ha escogido. Después de habernos redimido, nos ha juntado en esto, lo que ahora nosotros conocemos, la iglesia local de Cristo, cuya cabeza, pues el cuerpo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar para dar inicio al sermón de esta mañana, no sin antes darle gracias al Señor por las vidas de las personas que hoy en esta mañana nos están visitando en este lugar. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias siempre en el nombre de Jesús. Y gracias también porque podemos orar conducidos por tu Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a llevar a toda verdad conforme a las Escrituras. Padre, queremos en esta mañana expresarte nuestro agradecimiento por darnos ese privilegio de estar aquí juntos, adorándote en tu día, ese día que tú has escogido para que tus hijos, despojándonos de toda preocupación, de todo afán temporal, podamos venir y expresar nuestro agradecimiento, poder venir y elevar súplicas de ayuda al Señor Dios Todopoderoso. Padre, bendice a través de tu Espíritu Santo y condúcenos en esta mañana a través de tu palabra, que nos podamos reflexionarla, que podamos entenderla con esa nitidez, con esa claridad y sobre todo poderla guardar y ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana, como tus hijos que somos. Gracias por nuestra salvación y gracias por este tiempo, amado Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Mis hermanos, hemos estado predicando, viendo y escudriñando el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a terminar ese capítulo 4, compuesto de 42 versículos. Y justamente hemos estado viendo un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con una mujer de la región de Samaria. Y esta reunión o este encuentro, habíamos dicho de que ya desde la eternidad pasada ya había sido agendado. Y era de encontrarse con una mujer inmoral. Y no solamente eso a ella la caracterizaba, sino también que era una mujer que no tenía ninguna preparación teológica. Es decir, que ella no tenía ningún conocimiento sobre las Escrituras y sobre la ley moral de Dios. Habíamos dicho que no así el maestro Nicodemo, que también fue uno con el que el Señor también tuvo un conversatorio, él sí era muy preparado. Ahora, en ese encuentro, nuestro Señor Jesús le da muchas palabras a ella, comienzan a conversar y le hablas acerca del agua de vida. Estas palabras que Jesús mencionó a esta mujer inmoral no estaban simplemente diseñadas para autorrebelarse contra ella. Es decir, sus palabras no eran simplemente el tener el significado de revelarle cuál era la condición de esta mujer, sino más bien estaban diseñadas para ayudar a esta mujer a aceptar la naturaleza del regalo que el Señor estaba dispuesto a ofrecerle. Es decir, una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, agua viva
así lo menciona las Escrituras. Ahora, mis hermanos, Jesús comúnmente conduce al mayor pecado de un individuo, a la desesperanza, o la conduce también a la culpa y a la necesidad. Inevitablemente se ocupará del pecado de aquellas que expresan algún tipo de interés por conocerlo y seguirlo. Las enseñanzas que la mujer acababa de recibir por parte de nuestro Señor Jesucristo causaron en ella una profunda impresión, a tal punto que comenzó ella a llegar a pensar que aquel hombre que en un principio lo había identificado como un individuo, como un judío, ahora ese hombre pasa a ser una divinidad en el momento en que ella lo reconoce como el Mesías. El Mesías que viniera a declarar a todo el mundo todas las cosas. Ahora, Jesús, como habíamos visto, Él le había declarado su estado moral, su condición de vida pecaminosa. Y también había hecho una explicación teológica con respecto a dónde debía ser adorado Dios. Parece que en la mente de esta mujer y en el corazón comenzó a establecerse cierta conexión entre Jesús y el Mesías. Y es así como la mujer samaritana planteó más adelante, como hoy estudiaremos, fue donde sus conciudadanos a decirle: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya dejó ella una interrogante ante sus vecinos. En todo caso, a la mujer samaritana no le quedó ninguna duda sobre este asunto, cuando el mismo Jesús le declara que Él era el Mesías. Hay un momento en las Escrituras, en el versículo 26, que nuestro Señor Jesús le dice: yo soy el que te habla, a la pregunta de ella sobre el Mesías. Ahora, esta es la única ocasión en que nuestro Señor Jesucristo hace una clara manifestación de su naturaleza y de su misión mesiánica. Y habíamos dicho que no nos dejaba de sorprender que el Señor Jesús eligiera a una mujer samaritana, una mujer inmoral. Y miren ustedes de que un tiempo atrás él había tenido una conversación con un maestro de la ley, con Nicodemo, que era el principal de los judíos. Y a él, sin embargo, en ningún momento se le reveló como el Mesías. Fue una mujer inmoral la que tuvo ese privilegio de saber quién era él. Y obviamente las Escrituras siempre nos marcan en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 27 al 29, sino que dice que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dicho esto, hermano, nos vamos a conectar ahora sí con el tema que hoy tenemos que ver, cuyo tema pues hoy le hemos puesto un título. Lo llamaremos los que labraron, el que siembra y el que ciega. Y estaremos hoy estudiando, pues poniendo la palabra en los versículos 27 al 42. Y leamos ahora sí nuestro versículo 27.
Dice así la bendita y eterna palabra, versículo 27, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál fue la razón para que los discípulos se maravillaran de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Bueno, en nuestra cultura puede ser normal que usted y yo conversemos con una mujer. Pero entre los judíos, hermanos, había un precepto rabínico que decía, nadie hable con una mujer en la calle ni con su propia esposa. ¿Se da cuenta? Permítanme leerles el comentario que hace J.C. Ryle con respecto a esto. Dice así: nadie hable con una mujer en la calle ni con su propia esposa. Él dice así, J.C. Ryle: algunos judíos pensaban que para un rabino hablar mucho con una mujer e incluso con su propia esposa era, el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. Y en el peor, una desviación del estudio de la Torá. Y por lo tanto, potencialmente un gran mal que podría conducir al infierno. Termina diciendo Donald Carson. Lastimosamente hay mucha gente que practica este precepto rabínico. Pueden hablar con todo el mundo en la calle, los hombres, pero muy pocos hablan con su esposa. Cuando aquí el precepto estaba es que tú no podías hablar ni con tu esposa ni con otra mujer. Y sin querer muchas veces los seres humanos entramos en esta parte, ¿no? Rabínica. Hacemos a un lado a nuestras esposas, pero en cambio nos encantan hablar con las personas de afuera. Pero bueno, los discípulos consideraban a Jesús como un rabí, es decir, como un maestro. Por lo tanto, les pareció que estaba actuando por debajo de su dignidad. Entonces, escuchen esto. Ellos preguntan, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? A pesar de todo eso, ninguno nada dijo al respecto, ya que ellos tenían reverencia hacia nuestro Señor Jesús. Ya nuestro Señor Jesús había, de cierto modo, creado confianza en ellos, que a ellos no les sorprendía lo que Él pudiese hacer con el resto de personas. Vayamos al versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Mientras tanto, la mujer desaparece de un momento a otro de la cena y se va a la ciudad. El evangelista Juan observa que dejó allí su cántaro. Eso es lo que nos dice en el versículo 8. La mujer dejó su cántaro. Un detalle muy significativo, por cierto. ¿Qué podemos pensar de esto, hermanos? Hay una posibilidad de que la mujer dejara el cántaro para que Jesús pudiera beber agua. Recordemos que ellos pasaron conversando y al fin y al cabo, a pesar de la sed que Jesús tenía, y a través de su petición, dame de beber, ella todavía no le había dado el agua. Recordemos aquello. Ella en ningún momento le da el agua.
Pero aunque esto es posible, que ella le haya dejado el cántaro para que Jesús tomara y bebiese, seguramente dejó el cántaro allí con el propósito de llegar más rápidamente a la ciudad, puesto que a continuación veremos que había empezado a sentir una urgencia de comunicar a todos el descubrimiento que acababa de hacer. No es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había escuchado y por lo tanto llevar el cántaro con ella le iba a causar algún tipo de estorbo. Y entonces eso iba a hacer que ella se retrasara para el objetivo que ella se había trazado. Por otro lado, era claro un indicio de que la intención de esta mujer, de la mujer samaritana, ella tenía intención de regresar a donde estaba Jesús. Eso también se veía claro porque ella tenía que volver por su pertenencia. Además es interesante ver que de repente sus bienes materiales que ella había estado cuidando ya perdían esa importancia. Y pasa a ser importante, ¿quién? La figura de nuestro Señor Jesús. Una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar. Y otra prueba más clara es la necesidad de repentinamente ella comenzó a compartir con los habitantes de las ciudades que acababa de descubrir acerca de nuestro Señor Jesús, es decir, acerca del Salvador del mundo. Veamos el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A partir de aquí, mis queridos hermanos, tenemos el testimonio que la mujer dio en su ciudad. Es especialmente interesante la habilidad con la que ella se dirigió a sus vecinos. En ningún momento ella adopta una postura de superioridad, afirmando haber encontrado al Cristo, sino que con una intuición femenina muy fina suscitó entre sus vecinos la curiosidad, diciéndole lo siguiente: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? También este detalle, podemos aprender mucho de este detalle, hermano, a la hora de dar un testimonio a otras personas. En cualquier caso, es indudable que la vida licenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida, pues, en la ciudad. Todo el mundo la conocía a ella, por eso era que ella iba al mediodía a recoger el agua. Recordemos que esa labor era únicamente para las mujeres. Y entonces ella de alguna forma trataba de ocultarse. ¿Por qué? Porque ella conocían de que ella había tenido 5 divorcios a la cuenta, 5 esposos, 5 maridos, pero el último que él estaba con ella no era su esposo. Así que también era de esperar que no tenía que ser tomada en serio en el momento cuando ella comienza a dar su testimonio ante sus conciudadanos. Sin embargo, ella adoptó la misma táctica de Felipe cuando fue y habló con Natanael, recordemos, y vayamos a Juan capítulo 1, versículo 46. Aquí dice Natanael, cuando llega Felipe a su encuentro y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué responde Felipe? Felipe le dice:
ven y ve. ¿Se da cuenta? Entonces, evidentemente, sus palabras no tendrían ninguna autoridad. Es decir, las palabras de la mujer samaritana no tendrían ninguna autoridad porque la gente la conocía, que era una mujer inmoral. Y menos en temas espirituales, pues hermano. Pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como así ocurrió días después. Y eso lo veremos hoy cuando toquemos ya el versículo 42. Ahora, qué hermoso ejemplo de un auténtico evangelista. ¿Qué nos dice el comentarista Ray con respecto a esto que la mujer estaba haciendo? Dice J.C. Ray al respecto de esto, y escuche bien, hermano: todo el que ha recibido la gracia de Dios ha comprobado que Dios es misericordioso y debería hallar palabras para dar testimonio de Cristo a otros. Y él se asombra y dice: ¿dónde está nuestra fe? Si creemos que las almas que nos rodean se están perdiendo y que solo Cristo puede salvarlas, y sin embargo nos mantenemos callados. Ocurre eso, ¿verdad? Decimos que tenemos fe, pero sabemos que hay muchas almas alrededor nuestro que se están yendo al infierno, pero sin embargo nuestras bocas están enmudecidas. Y vuelve a preguntar y asombrado dice: ¿dónde está nuestro amor? Si podemos ver a otros descendiendo al infierno y no decirles nada acerca de Cristo y de la salvación. Y aquí viene algo muy confrontativo para nosotros como iglesia, hermano. Y él dice: bien podemos dudar de nuestro amor hacia Cristo si nuestros corazones no se ven empujados a hablar de Él. ¿Cuánta verdad? Muchas veces nos jactamos y decimos que amamos al Señor, pero muy pocas veces hablamos de Él. Entonces hay una incoherencia en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y vuelve a recargarnos. Ray nos dice: bien podemos dudar de la seguridad de nuestras propias almas si no sentimos preocupación alguna por las almas de los otros. ¿Cuánta verdad hay ahí? ¿Cuánta confrontación en lo que expresa Ray? Qué hermoso ejemplo que nos da esta mujer al ir y comentar y de alguna manera exponer el evangelio a sus conciudadanos. Y sobre todo, hermano, la mujer no tenía mucho conocimiento del evangelio. Recordemos que esta mujer no era una preparada teológica, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudieran a Jesús. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros vamos con una postura arrogante, con una postura de que todo lo sabemos. Y a veces eso no alcanza. Sino más bien debemos adoptar una postura no nuestra, sino la postura que nos manda las Escrituras. Y siempre ser humildes. ¿Sí? Porque el Señor es a quien es que ama, al arrogante o al humilde. Al humilde. Entonces, esa es la postura bíblica a la que nosotros como iglesias tenemos que ser llamados cada vez que estemos delante de alguien, ¿sí?, que no conoce del Evangelio. Leamos los versículos del 30 al 31 del capítulo 4 y sigamos avanzando. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos, versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come.
Como recordaremos, hermano, mientras Jesús se quedó con esta mujer samaritana junto al pozo, ¿qué hicieron los discípulos? Dice las Escrituras que los discípulos fueron a la ciudad a comprar algo con que tener que alimentarse. Ahora, una vez que ellos hubieron regresado, les extrañó que Jesús no quisiera comer. Ellos en su mente no lograban entenderlo. Pero aquí viene un gran detalle, hermano. Pero como siempre el Señor estaba de alguna forma intentando hacerles conocer a través de esa postura de Él, enseñarles algo que se relacionara con el reino de Él. Así como nosotros habíamos observado que la mujer samaritana tenía hasta cierto punto una preocupación o un deseo de saciar una necesidad vital, como es el de tomar líquido, de poseer agua. Y cuando Jesús le dice que él tenía un agua donde ella no tendría que venir y tomar nuevamente porque iba a ser saciada completamente, pero Jesús le estaba hablando de una manera espiritual y eso lo sabemos. Pero la mujer estaba tan enfocada que no entendía que el Maestro Jesús estaba hablando espiritualmente con respecto al agua. ¿Cómo sabemos eso? Porque la mujer le dice, dame de beber de esa agua para no venir a recoger del pozo. Entonces, ahí vemos cómo nosotros como seres humanos nos podemos enfocar muchas veces en cosas, sí, que son vitales, pero también son temporales. ¿Por qué digo que son temporales? Porque una vez que usted sacia su sed, dejó de tener sed y va a esperar hasta la próxima vez que le vuelva a dar. ¿Sí? Ahora, de la misma forma los discípulos ahora estaban, o Jesús pretendía hacerles ver a ellos, porque ellos estaban enfocados también en algo tan vital como era la comida. Si la una estaba concentrada en la parte del líquido, que era el agua, estos estaban demasiados preocupados porque el maestro no comía. Y podemos entender algo, hermanos. Habíamos mencionado en clases anteriores, en predicación anterior, de que cuando una persona salía de un lugar a otro, por lo general lo hacían a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si nosotros vemos y calculamos, si Jesús salió de Judea a Galilea y pasó por Samaria, y el libro de las Escrituras nos dice que ellos llegaron a Samaria al mediodía, debemos de entender que ellos caminaron 6 horas. Y también sumémosle a esto el tiempo que sus discípulos se demoraron en ir a la ciudad y traer comida. Entonces, podemos estar especulando que sus discípulos no le traían comida a él solo, sino que ellos quizás traían comida para comer juntos. Es decir, ni ellos habían comido y probablemente la insistencia de estos discípulos estaba o radicaba en que ellos también ya tenían hambre. Posiblemente el Señor Jesús antes de comer bendecía los alimentos. Y ellos veían eso y esa era como parte de su vida como creyente. Y saber que su maestro iba a bendecir los alimentos. Y entonces, por lo tanto, ellos trajeron toda la comida y pretendían de que Jesús comiese pronto. Ahora, Jesús, con su comportamiento, estaba poniendo de manifiesto la gran importancia que para él tenía el cumplimiento de la misión sagrada. ¿Y cuál era esta misión sagrada? De hacer todo lo que el Padre le había mandado hacer. Y es por eso que él responde diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de él. Y aquí viene también una especie de reflexión que nosotros como sus hijos podemos hacer. Preguntémonos si nosotros también estamos
creyendo esta misma palabra de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros tenemos que evangelizar o hacer lo que nos concierne como creyentes, es decir, la voluntad de Dios. Esa voluntad que las Escrituras nos dicen que es buena, agradable y perfecta y que muchas veces nosotros la recitamos. Y es que si la voluntad del Señor permite y siempre hablamos de aquello, bueno, se hará. Pero nos hemos preguntado si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros estamos comiendo de esa comida que es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos estamos saciando de esa comida espiritual. ¿Y cuál es esa comida espiritual? Hacer la voluntad de Dios y que nosotros hagamos lo que el Señor ha trazado en nuestras vidas. Y aquí vemos cómo Jesús una vez más estaba usando aspectos como el hambre y la sed física para ilustrar que la verdadera satisfacción y necesidades más profundas de todo hombre y de toda mujer creyente se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Así que nuestro Señor Jesús estaba descuidando aparentemente el alimento material por el interés que tenía en la obra que el Padre le había encomendado. Y aquí podemos tener una buena razón para nosotros que debemos de practicar el ayuno en momentos determinados. Pero como la iglesia no convoca, entonces yo no ayuno. Pero hemos estudiado muchas veces que el Señor nos ha dado medios de gracia para que nosotros podamos crecer. Y uno de los medios de gracia es justamente el ayuno espiritual. Pero de eso en algún momento hemos de hablar. Ahora, leamos el versículo 32 al 34. En vista de que los discípulos insistían, Rabí, come, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Si se dan cuenta, ellos estaban centrados en la parte material. Ellos todavía no comprendían de que Jesús, cuando les hablaba de que Él tenía que comer una comida que era hacer la voluntad del Padre, ellos no entendían que Él estaba hablándole de manera espiritual. Y que Él se estaba saciando haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Lo que habían planificado en la eternidad. ¿Qué? Darle salvación a esa mujer samaritana. Y por ende, a mucha gente que más adelante vamos a ver, que vienen a escuchar las palabras del Señor. Pero ellos estaban más enfocados ¿en qué parte? En la comida física. Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, tal vez nosotros podríamos pensar que en ese momento no habría ningún inconveniente que nuestro Señor Jesucristo se dedicara a comer, porque Él tenía tiempo, tenía un tiempo para comer. Al fin y al cabo, la mujer se había ido, recordemos. Y los samaritanos todavía iban a tardar mucho tiempo hasta llegar donde Jesús. Entonces, ¿por qué no había? Tal vez ellos pensaban, ¿por qué no aprovechar para reponer fuerzas mientras tanto? Y obviamente debemos de entender que los discípulos estaban con hambre. Pero ellos sí querían comer la comida física, la comida material, la comida temporal, saciar esa necesidad vital, porque es vital, digo, porque si usted deja de comer, posiblemente usted llegue a morir en un determinado tiempo. Lo mismo que el agua, es vital, ¿por qué? Porque si usted deja de tomar agua, o ustedes o yo, podríamos morir. Bueno, es probable que a nosotros nos cueste nos cuesta entender esta actitud de nuestro Señor Jesús. Desgraciadamente,
el pensar en hacer la voluntad del Padre normalmente encuentra en nosotros una fuerte resistencia. Seamos honestos en esta parte. Nada parecido a la delicia y el placer que suponían para Cristo. Él estaba deleitándose en ese momento. Cuando Él tenía la posibilidad de llevar el Evangelio a las almas perdidas, Él se olvidaba del cansancio, se olvidaba de la sed y se olvidaba inclusive del hambre. Jesús vivía en esta tierra con el propósito de obedecer a su Padre. Y ahí podríamos exclamar, oh, si nosotros pudiéramos decir sinceramente lo mismo. ¿Nos atreveríamos a decir eso? Que aquí nosotros en esta tierra estamos cada día haciendo la voluntad del Padre. La comida divina que sustentaba al Hijo de Dios consistía en hacer la voluntad del que le envió. Y otra cosa, no solamente hacer la voluntad, sino también en acabar su obra. Esto le llevó a predicar el Evangelio a la mujer samaritana, pero también al resto de samaritanos que a poco tiempo irían a su encuentro. Aún así, en el último término, el hecho de acabar la obra encomendada por el Padre le llevaría, recordemos, a morir en una cruz por los pecadores. Y fue en aquellos momentos donde se puso a prueba de la forma más intensa posible su devoción al Padre y su deseo de hacer su voluntad sin importar el precio. ¿Cuál era el precio? Su propia vida. En este sentido, adquieren un valor especial las palabras con las que Jesús se dirige al Padre en el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 16. Pasemos a leer ahora el versículo 35. Seguía hablando nuestro Señor Jesús y dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en este momento, acabar su obra implicaba atender a todos los samaritanos que escucharon a esta mujer, a todos los samaritanos de esa ciudad, porque ellos habían recibido el testimonio de la mujer. Y el Señor con su espera nos enseña la importancia de terminar lo que hemos empezado. Evidentemente los discípulos no estaban comprendiendo la urgencia que el Señor Jesús tenía por terminar su obra. A tal punto que el Señor Jesús termina diciéndoles o citándoles un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. ¿Cuál era ese proverbio? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El proverbio que cita nuestro Señor Jesús daba a entender que hay un periodo cuando usted siembra hasta cuando usted cosecha. Hay un tiempo. Por lo tanto, no se podía actuar sin prisa. Eso era lo que le estaba diciendo a ellos. Ustedes siempre tienen eso en mente, de que se puede esperar, que se puede retrasar. Y esto muchas veces puede servirnos como tipo de excusas que quizás ustedes y yo le hemos dado.
o que también las hemos escuchado, como por ejemplo, mis compañeros de trabajo no tienen interés en Dios. Ya les hablaré en otro momento oportuno. O tal vez podríamos haber dicho en su momento, debo conocerlos mejor para poderle hablar. Tengo que ir despacio. No quiero que se me asusten. O el clásico, no ha llegado el momento para mostrarle el Evangelio. Ahora, pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Parece que se imaginaba a toda esa comunidad de samaritanos que salían de la ciudad como buscándole, como espigas de trigos maduros, listas para la cosecha. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba el trabajo, se podía perder la cosecha. Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, mis queridos hermanos. Porque posiblemente se nos pasa esa oportunidad y no volvemos a ver a esta persona. Entonces, por lo tanto, aprovechemos. Si el Señor nos permite hablar el Evangelio a alguien, aprovechemos ese momento. No dudemos, porque no está en nosotros en convencer a la gente, hermano. Recordemos que esa obra es únicamente del Espíritu Santo. El de convencer de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. No, esa obra no es suya ni mía. Lo nuestro es exponer el Evangelio. Leamos versículos 36 al 38. Y el que ciega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y centrémonos en esta parte cuando dice, para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Siguiendo con la misma ilustración, el Señor de cierto modo describe la variedad de distintas etapas, como es los que labraron, el que siembra y el que ciega. Y justamente ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Aquí vemos una especie de una figura que tiene mucha relación con la agricultura. Y hay un trasfondo, hermanos, hay un trasfondo profético. ¿Por qué un trasfondo profético? Si nosotros vamos a Amós, en el capítulo 9, versículos 13 y 14, nos vamos a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con aquello de trasfondo profético. Amós capítulo 9, versículos del 13 al 14. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en el que ara, es decir, el labrador, alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Versículo 14. Y traeré al cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas. Y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán al fruto de ellas. Ahora bien, quizás podemos nosotros identificar a los labradores como los profetas del Antiguo Testamento, que llevaron, se puede decir, una labor preliminar. ¿Y cuál era esa labor preliminar? El de despertar las conciencias dormidas, el de aguantar en días malos,
el de predicar la palabra en oídos sordos. Esta fue una tarea ingrata y muy dura, pero sin ella, hermanos, sin ella no se podría haber llevado a cabo la siembra y la cosecha. ¿Se da cuenta? Luego tiene lugar la siembra. En ella aparentemente se pierde el grano que se acaba de echar al campo. Pero es una labor igualmente necesaria si se quiere ver el fruto. Aparentemente nosotros cogemos un manojo de grano y lo echamos y vemos que eso se pierde. Y de todos los granos que nosotros echemos, posiblemente hay alguno que no va a germinar. Pero es necesario que echemos la semilla para ver fruto. Por último llega la siega, hermanos. Llega la siega cuando se recoge el fruto para vida eterna. Y esto recompensa todos los esfuerzos anteriores, el de labrar, el de sembrar. Ahora bien, aunque hay varias etapas, se subraya la unidad del proceso total, de tal manera que no solo reciben recompensa los que siegan, sino el que siembra, dice la palabra. El que siembra goza juntamente con el que siega. Por otro lado, tal como el Señor lo expuso, se apunta a otro principio importante, que es el de la colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros cegaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. No competimos, hermanos, sino que debemos de colaborar y trabajar unidos. Por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdida. Si alguien de nosotros se declara negligente, esa obra va a ser infructuosa, porque nadie tiene exactamente las mismas oportunidades y dones que otros. Ahora, el sembrar y cegar es una necesidad vital que todo creyente debe entender. Es decir, así como hay una necesidad vital para comer y beber, el creyente también tiene una necesidad vital. ¿Y cuál es esa necesidad vital? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que expongamos el Evangelio. Y eso lo vemos en la Gran Comisión. ¿Sí? Ahora, permítame nuevamente ser confrontados con unas palabras que Charles Spurgeon le repetía a su iglesia. Y escuchemos esto, hermanos. Decía nuestro hermano Spurgeon: algunos de ustedes, buena gente, no hacen más que ir a las reuniones de la iglesia. Escuche bien, hermano, no se entretenga. Algunos de ustedes, buena gente, no hacen más que ir a las reuniones de la iglesia, a la lectura de la Biblia, conferencias teológicas y a otras formas de ejercicio espiritual. Dice Spurgeon: sería un buen negocio ser mejores cristianos si ustedes miran a los miserables que tienen a su alrededor. De esa manera se expresaba a su iglesia. Si le compartes el Evangelio a uno de los moribundos con los cuales convives día a día, encontrarías tu salud espiritual poderosamente restaurada. Porque muy buena parte de la enfermedad de los cristianos viene por su inactividad. Está hablando de la enfermedad espiritual, hermanos. Alimentarse espiritualmente, y escuche bien esta parte, alimentarse espiritualmente y no trabajar hacia los hombres, y aquí están incluyendo a las mujeres también, hacia los hombres obesos espirituales. Empecemos a realizar lo que debemos realizar.
Díganme ustedes si esto no son palabras confrontativas. De pronto nosotros estamos dentro de la lista de esos obesos espirituales, porque solamente nos estamos alimentando, pero no estamos siendo activos en dar lo que nosotros recibimos. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Son palabras que inclusive pueden tranquilamente ser tomadas por la iglesia actual. Estas palabras se las decía a su iglesia el pastor Spurgeon. Pero cuánta verdad tiene esto, ¿no? Cuánta verdad hay en estas palabras de que nosotros podemos convertirnos en obesos espirituales solamente sentados escuchando la palabra y no compartiéndola. Versículo 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y centrémonos en esta parte cuando dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ahora, indudablemente que el Señor Jesús había sembrado la palabra en la mujer samaritana. Y ahora los apóstoles se tenían que preparar para recoger el fruto de una multitud de samaritanos que llegaron a creer en el Señor Jesucristo por medio del testimonio de la mujer samaritana. ¿Sí? Miren ustedes, ellos fueron a comprar comida. El Señor Jesús estaba sembrando, el Señor después les iba a predicar a estos hombres, y lo único que tenían que hacer los discípulos era cosechar. Y no solo esto, hermano, sino que probablemente también podemos establecer una conexión entre este incidente de la samaritana y la obra que Felipe, el evangelista, llevó a cabo entre los samaritanos algunos años después. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Y leámoslo, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice así: entonces Felipe, descendiendo, ¿a dónde, hermanos? A la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 48. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Nos damos cuenta, hermano? En ese caso, Felipe cegó donde Jesús ya había sembrado. ¿Cuán amplio radio de acción puede ser alcanzado por un pequeño fuego? Si nos damos cuenta, cuán gran aprendizaje que nos da esta parte de las Escrituras. Por lo tanto, vemos que la obra entre los samaritanos tuvo una amplia proyección, pero no olvidemos que Dios usó para su comienzo a una mujer inmoral. Eso tenemos que tener muy en cuenta, hermano. Y seguramente esta mujer era despreciada por sus propios conciudadanos, que más tarde ellos, a pesar de que la despreciaban, más tarde ellos la escucharían y despertaría en ellos esa curiosidad de conocer quién te reveló todo lo que nosotros conocíamos, que lo que tú habías hecho, quién te lo reveló. Y nada más y nada menos que un judío,
con los que ellos tenían ciertas confrontaciones. De esta manera, hermanos, vemos una vez más que Dios se complace en usar instrumentos débiles para llevar a cabo su obra. Y nosotros no somos la excepción. Somos instrumentos débiles. Y el Señor puede hacer de nosotros grandes instrumentos. Así que no nos minimicemos, no nos frustremos, hermanos. De eso débil el Señor hace grandes proezas. Lo hizo con una mujer inmoral. Con frecuencia nosotros tendemos a ser tentados a pensar de comenzar una gran obra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos autodenominamos que somos débiles. Y a veces decimos, no tengo el conocimiento, no sé qué hacer, no sé cómo hablar, no sé cómo poder expresarme. Y creemos con frecuencia, hermano, que hay que utilizar, para hacer este tipo de evangelio, hay que utilizar un despliegue importante de medios de comunicación, como a través del periódico, como a través de la televisión, actos públicos sofisticados, invitaciones a las personalidades de la ciudad. Pero Jesús nos da un ejemplo muy claro. Jesús buscó una conversación personal con alguien tan insignificante, hasta cierto punto sin relevancia social. Y esta fue precisamente el comienzo de un gran avivamiento espiritual entre los samaritanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Y terminemos con el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire lo que terminan diciendo esta gente. Sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. No cabe duda, mis hermanos, hasta aquí cuando llegamos, que la mujer samaritana resultó muy impactante hacia todas las personas de la ciudad. Si ella hubiera pensado de que ella era una mujer insignificante, si ella hubiera pensado y hubiese antepuesto sus pensamientos que era una mujer inmoral, posiblemente ella no hubiese ido y se hubiese quedado ella con la salvación sola. Pero en ella hubo un cambio radical que tuvo que llamarles la atención necesariamente. Y aún más la fuerza, el entusiasmo y la convicción con que hablaba de Jesús. Esta fue la primera razón por la que los samaritanos creyeron en Jesús. Y normalmente siempre es así. Llegamos a Jesús porque alguien nos habló de Él. ¿O no es así? Todos los que estamos aquí, alguien nos habló. Y ahí empezó, como quien dice, a interesarnos, a conocer de ese Jesús que nos habían hablado. Pero una vez que se produjo el primer encuentro entre Jesús y los samaritanos, ellos debieron comprobar inmediatamente que había algo especial en Él. De tal manera que, contra todo pronóstico, mis hermanos, le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Algo a lo que el Señor accedió. Esto era algo insólito, puesto que, como ya vimos al comienzo del capítulo, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero sin embargo ahí estaba un pueblo pidiéndole a unos judíos que se queden con ellos, porque tenían comezón de escucharlos. Fue entonces cuando ellos pudieron conocer personalmente a Jesús y en su propio análisis llegaron a la conclusión de que Él era el Salvador del mundo, el Cristo. Y quisieron dejar claro que aunque inicialmente se habían acercado a Él por el testimonio de la mujer, finalmente llegaron a creer
porque ellos mismos habían oído a Jesús de una manera personal. Y cada hombre debe llegar también a su propio encuentro personal. Ustedes y yo llegamos a manera personal a través de nuestra fe. Al final del pasaje, todos los samaritanos estaban de acuerdo en que Jesús era el Salvador del mundo. Este también fue un paso muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta las rivalidades religiosas que había entre judíos y samaritanos. Ellos llegaron a entender, y no solamente entender, sino que también llegaron a aceptar que Jesús no era un Mesías exclusivamente de los judíos, sino del mundo entero. ¿Se da cuenta? Ellos hablan el Salvador del mundo, no el Salvador de los judíos. Qué gran fruto tuvo el breve ministerio del Señor entre los samaritanos. Ahora podemos entender que cuando iniciamos a predicar este capítulo 4, abre diciendo que le era necesario pasar a Samaria. ¿Se acuerdan? Ahora permítame, de todo esto que hemos visto, de estos versículos, permítanme compartirles a manera de aplicación qué nos podría llevar a pensar esto que hemos visto. Mi familia, quien no satisface una necesidad vital es un ser que entrará en angustia. Quien no satisface una necesidad vital es un ser que entrará en angustia. Permítame explicar este enunciado. Así, quien no sacia la sed, que es una necesidad vital, como lo habíamos dicho, dígame usted, cuando usted está sediento y no puede y está desesperado por tomar agua, llega un momento que usted se desespera porque tiene sed. Entonces, de esa angustia estoy hablando. Está angustiado porque usted quiere buscar de alguna forma saciar su sed por la falta de este líquido. Asimismo, como la sed es el hambre. Cuando tenemos hambre, díganme ustedes si no andamos buscando de alguna forma cómo saciar el hambre. Y cuando no encontramos, hermano, entramos en angustia, entramos en desesperación, entramos inclusive, nos sentimos hasta débiles. Nos sentimos débiles, ¿por qué? Porque no ha entrado comida a nuestro cuerpo. Por tanto, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, es decir, el don de la vida eterna, a través de creer en la obra redentora llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, tiene una necesidad vital que debe conocer. Y esa necesidad vital ya la habíamos dicho. Es centrarse en el torno a la voluntad de Dios, y en este caso sería el hacer discípulos. El hacer discípulos. Y si no se trabaja en pos de esta necesidad, va a existir insatisfacción en la vida del creyente. Y esa sería una de las causas por las que muchos verdaderos creyentes, hermanos, viven vidas insatisfechas, cayendo así en el error de tratar de llenar ese vacío a través de centrarse en de buscar, priorizar y dar cumplimiento a las necesidades temporales. Dejamos de hacer la obra espiritual del Señor y nos dedicamos a otros menesteres. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Porque no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Así que las preguntas que deberíamos hacernos nosotros como iglesia es: ¿estamos dispuestos a trabajar por el alimento espiritual de que se haga la voluntad de Dios?
¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades? ¿Estamos dispuestos a dejar inclusive nuestro bienestar personal? ¿Estamos dispuestos a posponer nuestros proyectos, nuestros sueños e inclusive nuestra propia forma de ver la vida cristiana? Pues tenemos una forma de mirar la vida cristiana y que muchas veces cuando vamos a la Escritura no es la correcta. Y es que en mi familia la misión de la iglesia se describe como una cosecha. Y este es un trabajo que se debe ser realizado por todos los creyentes y de una manera diligente. No podemos esperar, hermanos, que los campos secos se labren, se siembren y se cosechen solos. Esta no es tarea tampoco para los no creyentes, porque ellos son parte también de ese campo seco. ¿Cómo pueden ellos? ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego, hermano? No podría. Esta es una tarea muy privilegiada que solamente la puede realizar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya le ha dado autoridad a su iglesia para hacerlo. Eso tenemos que recordar, eso tiene que estar muy presente en nosotros. Y no podemos dejar que la obra abandonada, ya que en el último día se nos dirá que fuimos negligentes, hermanos, por dejar la obra abandonada y que otros debieron cosechar nuestra parte. Todos somos misioneros, hermanos. Todos los creyentes hemos recibido esta gran comisión. Y en esta labor nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho una promesa. Y esta es el de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿No dice eso la gran comisión? ¿Qué tememos? Iglesia Bíblica, Evangelio de la Gracia, ¿responderemos a este llamado? ¿O dejaremos simplemente que la cosecha se arruine, permitiendo que crezca la maleza y los frutos se pierdan? Mis hermanos, oro porque en cada uno de nosotros haya este mismo sentir que hubo en Cristo. Y es el que podamos valorar su voluntad aún por encima de nuestras propias vidas. ¿Y esa era la voluntad del Señor? Por eso que en la cruz dijo, consumado es, todo está hecho, todo se realizó. Que cumplir su voluntad sea nuestro verdadero alimento y gozo. No para ser amado por Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó, Él ya nos salvó, Él ya nos dio vida y nos libró de la muerte. Sino más bien para llevar a cabo la voluntad de nuestro alimento espiritual. Porque Dios es digno y porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Amén. Oremos, hermano. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, cada vez que escudriñamos tu palabra, cada vez que somos confrontados con la misma. Hay retos que tú haces a tu iglesia. Muchas veces son difíciles, Señor. Comprendemos en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, e inclusive en nuestro remanente pecaminoso, Señor. Escuchamos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero definitivamente no lo hacemos. No somos sostenidos muchas veces en lo que nos proponemos. Ayúdanos y danos esa fuerza que necesitamos en medio de nuestro esfuerzo. Porque te necesitamos de ti y dependemos de ti, Padre, para poder cumplir con aquel propósito que tú has dado a cada uno de nosotros. En tus manos están nuestras vidas, en tu mano está nuestro destino. Señor, así lo creemos. Y todo esto lo expresamos en el nombre de Jesús y en la guía de tu amado Espíritu. Amén.